Es la... Bien, chicos, el día de hoy vamos a estar resolviendo lo que es la PD9, que va a estar relacionada al modelo de Mundel-Fleming. Ok. Um, Van a poder encontrar esta PD en su aula virtual. Ok. Eso sí, no va a tener ningún problema. Eh, Esta PD va a estar, digamos, enfocada a lo que es el modelo Mundo Fleming y algunas aplicaciones teóricas y prácticas, ¿ok? De este mismo. Eh, de todas formas, estoy acá proyectando lo que es la PD, ¿ok? La PD comienza con preguntas teóricas, vamos a un poco abordar lo que es la condición de Marshall Lerner, ¿no? Que un poco va a afectar a lo que es la balanza comercial. Vamos a tocar temas de economía abierta. Asimismo, vamos a revisar un modelo de Mundell Fleming con tipo de cambio fijo y posteriormente un caso práctico. ¿Ok? Respecto a las preguntas teóricas, comenzando, las preguntas teóricas, por ejemplo, el inciso A nos habla de indique, indique por qué no es factible hacer uso de una política monetaria en una economía que se encuentra bajo un enfoque monetario de la balanza de pagos. Aquí lo que hay que entender es que, bueno, el enfoque monetario de la balanza de pagos parte de un supuesto. El supuesto va a ser que esta economía opera bajo un régimen de tipo de cambio fijo. En ese contexto, la balanza de pagos va a actuar como un mecanismo de ajuste entre la oferta y demanda de dinero. ¿Ok? Entonces, primero hay que entender que este enfoque, digamos, monetario de la balanza de pagos va, digamos, parte de un supuesto. ¿Cuál? El tipo de cambio fijo. ¿Ok? Y este, digamos, mecanismo, esta balanza de pagos va a ser, digamos, una especie de, digamos, de ayuda para encontrar el equilibrio entre oferta y demanda de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Si se aplica una política monetaria expansiva, ¿qué quiere decir? Que aumenta la oferta monetaria, no se va a observar, digamos, un efecto sostenido sobre el producto. El incremento del dinero en sí lo que va a generar es presión sobre el tipo de cambio y como este se encuentra fijo, el Banco Central va a tener que, digamos, intervenir vendiendo reservas internacionales. Si vende reservas internacionales, ¿qué pasa? Se va a reducir la base monetaria y va a anular el efecto inicial, ¿ok? Mencionado. Por lo tanto, entonces, ¿qué vemos? Que una política monetaria expansiva, en realidad, en estos casos, es inefectiva, ¿ok? Ya que en realidad lo único que va a provocar van a ser pérdidas de reservas internacionales. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Acaso va a tener un impacto sobre la demanda agregada y el producto? No. Va a estar, digamos, esos dos items o esos dos elementos en su equilibrio inicial. ¿Ok? Ya sabemos más o menos cómo es el sistema, digamos, de transmisión. Lo que va a pasar, podríamos tal vez, a ver, como ejemplo, a ver, por ejemplo, un país está en crecimiento, ¿ok? Y va a necesitar importar bienes de capital, obviamente. Entonces, para ello, ustedes saben, yo quiero importar bienes de capital, voy a recibir, digamos, y porque estoy en crecimiento, voy a recibir inversión extranjera. Entonces, estas inversiones extranjeras que van a generar presiones cruzadas sobre el tipo de cambio. Pero sin embargo, este se va a mantener estable gracias a la intervención del Banco Central mediante compras o ventas de divisas. Ok, este es un ejemplo, por ejemplo, para la redundancia. Ok, entonces ya sabemos, el enfoque monetario de balance de pagos tiene el supuesto de tipo de cambio fijo y esta balanza de pagos va a ser, digamos, un mecanismo de ajuste entre oferta y demanda de dinero, ¿no? Ya sabemos que en estos contextos una política monetaria expansiva no tendría ningún impacto sobre lo que es la demanda agregada eh, ni el producto agregado, ¿no? Entonces, eso es un poco la explicación, ¿ok? Eso es un poco la explicación. En el segundo inciso,
lo que tenemos es la condición Marshall-Lerner. ¿Y por qué, digamos, esta condición Marshall-Lerner? Bueno, ustedes ya deben saber que esta condición es de largo plazo, ¿ok? Pero en el enunciado justamente te dice, explique qué es la condición Marshall-Lerner, ¿ok? Y por qué esta no podría cumplirse en el corto plazo. A ver, la condición Marshall-Lerner, ¿qué establece primero? Establece que una depreciación real de la moneda va a mejorar la balanza comercial, pero solo si la suma, y ahí viene la condición, la suma de las elasticidades, tanto de la elasticidad de exportaciones y de importaciones, esa suma es mayor a 1. ¿Ok? Vuelvo a repetir. La condición Marshall-Lerner establece que si la suma de elasticidades de exportaciones más importaciones es mayor a 1, una depreciación real de la moneda va a mejorar la balanza comercial. ¿Ok? ¿Qué pasa en el corto plazo? Esta condición no va a poder cumplirse. ¿Por qué? Porque los precios son, digamos, tienen una reacción más rápida que las cantidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar luego de una devaluación? ¿No? Eh, el precio de las importaciones va a aumentar, digamos, por ejemplo, ya, existe una devaluación. Entonces, ¿qué va a pasar? El precio de las importaciones aumenta inmediatamente, pero los consumidores, digamos, y empresas o agentes tardan, digamos, tienen un tiempo para ajustar sus decisiones, tampoco es tan inmediato sus reacciones, ¿ok? Por eso, inicialmente, la balanza comercial va a deteriorarse o podría deteriorarse. Eso se va a llamar efecto precio, ¿ok? Y en el mediano plazo, digamos, va a ir mejorando cuando las cantidades comienzan a responder. Es por eso que, digamos, la condición Marshall-Lerner, como vamos a volver a repetir, establece que una depreciación real, digamos, de la moneda va a mejorar la balanza comercial solo si la suma de las elasticidades, tanto de exportaciones como importaciones, es mayor a 1. Pero esta, digamos, se cumple a largo plazo. En el corto plazo, una devaluación lo que va a hacer, va, digamos, va a ajustar el precio de las importaciones, ¿ok? Al alza, digamos que tanto las empresas o agentes económicos envueltos van a tardar en ajustar sus decisiones y por lo tanto va a existir una disminución. ¿Ok? Va a existir una disminución inicial en la balanza comercial y luego se va a ir recuperando. Es por eso que en el corto plazo también se estudia esto que se llama el efecto o la curva J, ¿no? La curva J, ¿no? Porque obviamente la J como es, baja y luego va arriba. ¿Ok? Entonces eso es un poco lo que va a pasar, ¿no? Lo que va a pasar. Curva J. ¿Ok? Eso es una, digamos, un efecto de corto, mediano plazo y en realidad la, digamos, la forma de J que se va a hallar va a ser un poco la dinámica que va a tener la balanza comercial ante lo que es una devaluación. ¿Ok? Entonces, eso son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Ok? A ver, la segunda o el tercer inciso, ¿a qué va a ver? El tercer inciso dice, ¿cuáles son las variables que están involucradas cuando se hace referencia a la Trinidad imposible? Bueno, primero hay que tener en cuenta que es la Trinidad, digamos, ¿no? O algunos le llaman también el trilema de la economía internacional. ¿Y a qué apunta, no? Porque es imposible, justamente porque un país no va a poder simultáneamente tener estas tres condiciones o tres resultados, digamos, que uno quisiera, ¿no? Eh, o mejor dicho, no va a tener tres condiciones, no se puede tener de forma simultánea estas tres condiciones. Una, por ejemplo. Tipo de cambio fijo, entendido también como estabilidad del valor de la moneda frente a otras. Libre movilidad de capitales, es decir, que no va a haber restricciones al flujo de capitales. Y la tercera sería política monetaria autónoma, es decir, la capacidad total para fijar la tasa de interés y controlar la oferta monetaria. Lo que hay que entender es que solamente se va a poder cumplir dos de las tres. ¿Ok? Por ejemplo, si tú como economía decides tener tu tipo de cambio fijo y tener libre movilidad de capitales,
en realidad vas a perder autonomía monetaria. ¿Ok? Mi recomendación es de que exploren diferentes casuísticas, diferentes ejemplos y de que, por ejemplo, ahorita yo ya les estoy dando, ¿no? O sea, si tú deseas tipo de cambio fijo y libre movilidad de capitales, se pierde la autonomía monetaria. Tal vez ustedes jueguen un poco con otros ejemplos. Eso sería bueno. ¿Ok? Pero a eso, si les preguntan cuáles son las variables involucradas a la Trinidad Imposible, va a ser tipo de cambio fijo, libre movilidad de capitales y política monetaria autónoma. Siguiendo, sería, en una economía abierta, el otro inciso es, en una economía abierta, ¿cómo se financia la inversión? Es una pregunta interesante. Bueno, en una economía abierta, la inversión se financia con el ahorro interno, ¿no? Que va a ser, el ahorro puede ser, bueno, interno, no puede ser privado y puede ser público. Y obviamente como es una economía abierta, también vamos a tener ahorro externo, ¿no? Y bueno, ustedes ya conocen, digamos, sus curvas, digamos, de identidad macroeconómica. Si recordamos un poco, siempre vamos a encontrar este ítem que es el S, que es el saving, el ahorro nacional, y las exportaciones netas, ¿no? Las exportaciones netas. Entonces, ¿qué podemos ver? Lo que acá siempre se tiene que analizar es, por ejemplo, la relación entre S, savings, y la I, que es de investment, ¿no? Inversión. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos que analizar? Si el ahorro, digamos, nacional es menor que la inversión, ¿qué va a pasar? Es decir, no estoy financiando toda la inversión con ahorro nacional, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Las exportaciones netas serían menores a cero. Es decir, que estaríamos infiriendo y concluyendo en todo caso sería que si mi ahorro nacional es menor a mis inversiones, alguien debe estar financiando eso, ¿no? Entonces, el país que se está financiando con ahorro externo. Y si tenemos, digamos, ahorro externo es igual a un déficit comercial. Por tanto, cuando el ahorro interno no es suficiente, vamos a recurrir al financiamiento externo para cubrir, digamos, esa brecha de inversión. ¿Ok, chicos? Eso es lo que hay que un poco analizar. Eso sería un poco lo que tendríamos pendiente al análisis. Uh, Luego nos piden, demuestren matemáticamente la siguiente información. Si el mundo tuviera solo dos economías, una de ellas tuviera superávit comercial y dice y la otra necesariamente se encontrará en déficit. ¿Ok? Para esto, como que matemáticamente, voy a proceder a compartir lo que es mi pantalla. ¿Ok? Mm, y es muy sencillo, ¿no? En estos casos vamos a suponer que existen dos países, A y B, ¿no? Tenemos exportaciones netas de las dos, de las dos economías y estamos suponiendo de que una importa más que la otra. ¿Ok? En sí vamos a suponer, a ver, dice, si el mundo tuviera solo dos y una, claro, por eso una importa más que la otra. Entonces, lo que sí, como hay dos países, obviamente entre ellos dos nada más, ellos pueden, digamos, transar, no se va a ir a ningún otro, no sé, planeta. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo que exporta uno, obviamente es lo que importa el otro, ¿no? Entonces, por eso tenemos, digamos, estas igualdades entre exportaciones e importaciones. ¿Qué haríamos? Simplemente reemplazar una en el otro, uno en el otro. Entonces, por ejemplo, acá viendo el caso de exportaciones netas de A, vemos que sería M, digamos, del país B o importaciones del país B menos importaciones del país A, ¿no? Igualando y factorizando, digamos, los signos, encontramos que las exportaciones netas, digamos, de la economía A va a ser igual a el negativo de las exportaciones de la economía B. Es muy simple. Y si lo sumamos, obviamente como hay una igualdad, ¿qué va a ser? Va a ser igual a cero, obviamente, porque tiene que haber un equilibrio entre las dos economías, porque estamos viendo, obviamente, que ellos van a transar sus productos entre sí, porque no hay otro país.
Entonces, de esta forma, muy simple y muy rápida, se demuestra que si un país tiene superávit comercial, el otro necesariamente tendrá déficit. Esto ocurre porque el comercio internacional es un sistema cerrado en el agregado global, es decir, las exportaciones de uno son las importaciones de otro. Ok, chicos, es súper sencillo, simplemente hay que entender un poco hay que saber qué funciones y qué variables están implicadas y no, y luego simplemente es reemplazar. Ok, entonces, vayamos a lo que es la actividad 2. Me piden un modelo de Mundell-Fleming con tipo de cambio fijo, me dan las fórmulas envueltas, ¿no? En este modelo. Asimismo, me comienza digamos, este modelo lo que tiene es tiene esta fórmula, digamos que es la R, bueno, puntito representa la variación de reservas internacionales. Y ahí va a entrar, digamos, la figura de lo que es el Banco Central, ¿no? Es un modelo Mundell-Fleming. eh, entonces, lo que hay que ver aquí hay que recordar también un poco nuestro modelo de ISLM, ¿no? Un poquito también hay que recordarlo. Sabemos que, por ejemplo, esta función, digamos, de producto, por ejemplo, eh, un tipo de cambio, digamos, más alto o más gasto público, habría que recordar. Es decir, bueno, primero, un E más alto quiere decir una devaluación cambiaria, ¿no? Entonces, igual, más gasto público van a incentivar, digamos, o van a provocar que la IS se desplace hacia la derecha. ¿Ok? Eso hay que, por ejemplo, tener en cuenta, ¿ya, chicos? Para las resoluciones. ¿Ok? Entonces, también, por ejemplo, estamos viendo el caso de tipo de cambio fijo, ¿no? Tipo de cambio fijo. Entonces, lo que hay que entender también en un contexto de libre movilidad de capitales, entonces, por ejemplo, si la tasa de interés nacional es más alta que la tasa de interés internacional, ¿no? Acá tenemos, ¿no? R, que sería nacional, y RF, que es de foreign. Eh, si es más caro financiarse aquí, ¿no? Que en el extranjero, ¿qué va a pasar? Va a entrar capital, ¿no? Va a entrar capital, con ello va a haber una variación positiva, digamos, para el capital, y con eso, digamos, ya que va a entrar capital, van a aumentar las reservas. Eso habría que entender esa lógica. Igualito, al revés sería, si R, digamos, minúsculo, R nacional, es menor a R, digamos, internacional, va a salir capital, ¿no? Va a salir capital, eh, por lo tanto, el capital va a disminuir y lo que va a pasar va a ser que van a bajar las reservas. ¿Ok? Eh, Eso es, por ejemplo, hay algunas cosas que hay que entender ahí, pero eso es que hay que entender un poco la lógica entre la relación de la tasa de interés nacional e internacional. ¿Ya? En equilibrio, ¿qué se va a cumplir? Bueno, en el equilibrio final debería cumplirse que un tipo de cambio fijo y un balanza de pagos en equilibrio, ¿no? Que sería, obviamente, si está en equilibrio, las reservas tendrían que ser iguales a cero. ¿Ok? Entonces nos piden analizar y graficar los efectos causados por los siguientes acontecimientos: incremento del gasto público, incremento del tipo de cambio y aumento de la tasa de interés internacional. Entonces acá, digamos, hice un par de gráficos. Lo que hacemos aquí primero es simple, para saber un poco cómo es, digamos, las relaciones del modelo, diferenciamos las ecuaciones, ¿ok? Eso es lo que se ha hecho, diferenciar las ecuaciones, ¿ya? Diferenciar las ecuaciones. Por ejemplo, en la primera parte, ¿no? Tenemos la IS diferenciada, ¿no? Luego la LM también diferenciada y la balanza de pagos también diferenciada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que hay que tener algunas relaciones. Si Y sube, por ejemplo, van a aumentar las importaciones y por lo tanto el saldo externo va a disminuir. ¿Ok? Igualito, ¿no? Son cositas que hay que tener. Por ejemplo, si la tasa de interés nacional sube, va a entrar capital, como les dije, ¿no? Y esa entrada de capital va a aumentar las reservas.
¿Ok? También que ya sabemos, el efecto de una devaluación va, digamos, mejorar la balanza comercial, que está relacionado, digamos, a la condición Marshall-Lerner, ¿ya? Esa sería una. Eh, Luego, si sube la tasa internacional, lo que tendría que pasar es una salida de capitales. Y eso sería un poco lo que hay que ir entendiendo ahí. ¿Ok? Eso es un poquito lo que habría que ir entendiendo ahí. Entonces, el primer caso es un incremento del gasto público. Como mencioné, un incremento del gasto público va a ocasionar un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha. Va a existir mayores niveles de renta, ¿no? El gasto público, digamos, impulsa eso. Y como van a haber mayores niveles de renta, va a incrementar la demanda de dinero, ¿no? Este incremento de la demanda de dinero va a producir un desequilibrio en el mercado monetario. ¿Cómo se equilibra ese mercado monetario? Ajustando, digamos, la tasa de interés. Ahora, hemos visto justamente y he mencionado que si aumenta la tasa de interés, ¿qué va a haber? La demanda y renta agregada van a caer debido a una contracción de la inversión y eso va a ser un desplazamiento a lo largo de la curva. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, luego, ¿qué va a pasar? Bueno, acá, por ejemplo, un poco esa dinámica se ha verificado, ¿no? Mayor gasto público, mayor demanda agregada, mayor producto en todo caso, desplaza la IS, luego va a aumentar, digamos, la demanda de dinero, ¿ok? Como va a haber, digamos, un desequilibrio, esto se va a ajustar mediante la tasa de interés. Mayor tasa de interés, se contrae la inversión y la demanda agregada y el producto baja. ¿Ok? Esa es un poco la dinámica. ¿Qué va a pasar luego? La rentabilidad de los bonos domésticos es mayor a la internacional, lo que produce una presión a la caída del tipo de cambio, que debe ser controlado por BCR comprando divisas e inyectando moneda local a la economía, desplazando la curva LM hacia la, hacia la derecha. ¿Ok, chicos? Hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es que R, digamos, la tasa de interés nacional va a ser en comparación con la internacional más alta. Tenemos mayor capital, ¿ok? Tenemos una devaluación del tipo de cambio. El BCR compra, ¿ok? Va, digamos, participar del mercado de divisas, ¿ok? Y las reservas internacionales van a aumentar, ¿ok? En estos contextos, digamos, lo que va a pasar es que ante un mayor gasto público, digamos, las reservas van a aumentarse. ¿Ok? Eso es un poco lo que va a pasar. Acá tenemos el gráfico. Obviamente acá a la derecha he puesto que G1 mayor a G0 porque estamos viendo un mayor gasto público, ¿no? Y entonces acá vemos que DL primero IS a IS prima y de LM a LM prima. ¿Ok? Ojo que estamos viendo el modelo de Monder Fleming con tipo de cambio fijo, por eso puede cambiar un poco las relaciones. ¿Ok? Entonces, la dinámica sería de A a B y de B a C. ¿Ok? La balanza de pagos al final va a mantenerse, digamos, en sus mismos niveles, sino que va a haber, digamos, una dinámica, digamos, inicial que lleva de A a B, lo que va a llevar a una tasa de interés nacional primero mayor a la tasa de interés eh, internacional. Ok, chicos, este sería un poco el gráfico para que lo tengan en cuenta. Ok. Posterior nos piden un aumento del tipo de cambio. Ok, un aumento del tipo de cambio. Bueno, el aumento del tipo de cambio ya habíamos visto que va a desplazar la curva IS, ¿no? Y la balanza, digamos, de pagos va a ir un poco hacia la derecha y abajo, ¿ok? Respectivamente. ¿Cómo es la dinámica? Al expandirse la demanda y la producción, producto de la mejora de la balanza comercial, es decir, ha habido una devaluación, se produce un exceso de demanda de dinero, ¿ok? ¿Qué va a conducir esto? Igualito, el equilibrio viene por la tasa
de interés. Entonces va a haber una mayor tasa de interés de equilibrio. Esta nueva tasa de interés de equilibrio que va a equilibrar la balanza de pagos, digamos, y la mayor tasa de interés doméstica determinan una mayor diferencial, digamos, en la rentabilidad en los bonos a favor de los bonos locales. ¿Qué generaría eso? Un ingreso de capitales. ¿Ok? ¿Qué va a presionar esto? El tipo de cambio hacia la baja. ¿Ok? Entonces ahora el BCR ahí es donde entra, digamos, a participar. Y el BCR va a neutralizar esta presión comprando divisas y expandiendo de esta forma la cantidad de dinero. Y esto va a ocasionar un desplazamiento, digamos, de la curva LM. ¿Ok? ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Acá, digamos, se pone todo bien detallado, digamos, ¿no? Tenemos una devaluación cambiaria, aumenta el tipo de cambio, eh, aumenta la demanda agregada, aumenta el producto, ¿no? Va a haber en la oferta de dinero va a haber un desequilibrio, esto se va a ajustar en el mercado de dinero va a haber un desequilibrio, esto se va a ajustar mediante la tasa de interés, la tasa de interés va a afectar obviamente a lo que son los rendimientos de bonos locales, ¿no? Y al final va a haber digamos, una intervención del BCR, ¿no? Que va a aumentar las reservas internacionales, porque va a tener que comprar dólares, ¿ok? Va a tener que comprar dólares y al final va a inyectar soles a la economía, es decir, va a aumentar la masa monetaria y eso se traduce como un desplazamiento de la LM. ¿Ok? En este caso vamos a tener, digamos, esta dinámica A, B, C, D. ¿Ok? ¿Dónde qué? Donde lo que va a pasar es que hemos tenido cambios en la balanza, digamos, de pagos, ¿no? Producto de los cambios en la balanza comercial. Y vamos a tener también cambios en lo que es la LM y la IS, como se ha mencionado. ¿Ok? Siempre, muchachos, lo que les pido, un gráfico, digamos, tomen estos gráficos de referencia, ¿ok? Tomen estos gráficos de referencia, digamos, siempre establezcan bien, por ejemplo, el LM, el M', para saber de dónde a dónde es el cambio. También, por ejemplo, siempre grafiquen los puntos para saber, por ejemplo, A, B, C, D, para saber cómo es, digamos, la dinámica o de dónde a dónde es, digamos, el orden de los cambios en las variables y en las curvas, ¿ok? Y eso sería algo que les pido, ¿no? Eso sería algo que pido. Siempre, obviamente, marquen bien sus abscisas y sus ordenadas, qué curva es cuál curva. Eso sería algo que sí les pido, por favor. Prosiguiendo, tenemos un aumento de la tasa de interés internacional. Bueno, un aumento de la tasa de interés internacional va a inducir a los inversionistas a demandar más bonos extranjeros, ¿no? Porque ahora son más rentables. ¿Qué va a implicar? Salida de capitales, ¿no? Y una presión al alza del tipo de cambio. La condición de paridad va a determinar un movimiento hacia arriba de la curva de balance de pagos y en la misma magnitud del cambio en la mencionada variable exógena. ¿Ok? Entonces aumenta tasa de interés internacional, obviamente va a haber una rentabilidad mayor de bonos y va a reducirse el capital. ¿Ok? Va a reducirse el capital. Eh, obviamente va a haber una mayor demanda, digamos, y va a haber una devaluación cambiaria. El BCR, ¿qué va a hacer? Va a equilibrar, digamos, ese exceso de demanda producido en el mercado de divisas. ¿Cómo? Porque quiere mantener el fijo de precios, ¿no? Es decir, quiere mantener fijo el tipo de cambio, entonces va a originar una contracción de la cantidad de dinero y una pérdida de reservas simultáneamente. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer. En este caso, el BCR, digamos, para equilibrar esto, va a vender dólares. Entonces, si vende dólares, ¿qué pasa? Las reservas internacionales netas van a disminuir, ¿no? Y bueno, va a retirar soles de la economía, por lo tanto va a haber una contracción de la masa monetaria y eso se traduce en un desplazamiento, en una contracción de la LM, ¿ok? De la LM, ¿ok? De A a B. Es una dinámica, digamos, en ese sentido clara, ¿ok? Y lo deben también, yo les recomendaría que lo estudien bastante, ¿ok, chicos? Para que lo vean bien. Porque este tema no viene en la PC, pero puede venir en su TEA.
y en su final, obviamente. Así que, por favor, ahí revisión. Luego tenemos el caso de la actividad 3, ¿no? La actividad 3 ya es fácil para ustedes, ¿no? Es un modelo de Mendel-Fleming, es un caso práctico, tenemos una economía abierta con los siguientes datos. Tenemos las ecuaciones de exportaciones, de importaciones, por lo tanto, por ende, de ahí podemos sacar la balanza comercial, tenemos nuestra clásica función de consumo, tenemos una proporción marginal, digamos, del consumo, ¿no? Ahí tenemos el ingreso disponible, que es G menos T, tenemos una inversión, ¿no? Que tenemos un componente de inversión autónoma y un componente de inversión relacionada a lo que es, o digamos, esa relación con la tasa de interés, ¿no? Con la tasa de interés que obviamente es negativa, ¿no? O inversa. Luego tenemos, bueno, nos dan un T referencial, un gasto público inicial y de esa forma, ¿no? Obviamente las exportaciones van a estar relacionadas al poder adquisitivo internacional y al tipo de cambio, ¿ok? De forma positiva, ¿ok? Luego, de igual forma, pero las importaciones van a depender más de nuestro ingreso nacional, es decir, ¿no? El ingreso de nuestros habitantes, de la economía, y va a tener una relación negativa con el tipo de cambio nominal. ¿Ok, chicos? Bueno, tenemos el mercado de dinero, ¿no? Que son los saldos reales, la demanda de dinero, ¿ok? Entonces, simplemente va a ser hallar la ecuación IS en términos de internacional y tipo de cambio y hallar la ecuación LM. Y luego vamos a suponer una variación que el tipo de cambio es 5, es decir, moneda nacional por extranjera, y que el PIB internacional es Y5000, ¿no? Vamos a hallar el multiplicador keynesiano, luego vamos a hallar el equilibrio de mercado de ISLM y representarlo gráficamente, y vamos a suponer que la economía está en un régimen de tipo de cambio fijo, y nos va a preguntar, ¿qué pasa si la tasa de interés internacional es de 20%? Supongo que y luego nos piden en el inciso F que si estamos en un régimen de tipo de cambio flexible, ¿qué pasaría con la economía si la tasa internacional es de 20%? ¿Ok? Entonces, revisemos. Obviamente, con las ecuaciones que tenemos, vamos a hallar la ecuación IS en términos de Y asterisco internacional y tipo de cambio. Simplemente comenzamos a reemplazar todo lo que ya nos han dado, digamos, lo reemplazamos en nuestra ecuación de Y doméstico y vamos a comenzar, digamos, a expandir los términos, ¿no? ¿Cómo expandir los términos? Bueno, vamos a comenzar a multiplicar simplemente, a multiplicar, chicos, a multiplicar de forma distributiva. Multiplicamos, agrupamos los términos de nuestro interés, que nos dice que solamente estén en términos de Y internacional y tipo de cambio, ¿ok? Una vez también vemos, digamos, factores comunes, luego podemos simplificar un poco, ¿ok? Y vamos a despejar R, ¿no? Para obtener la ecuación IS, ¿no? Y al final nos quedaría la tasa de interés que va a tener una relación negativa con el PBI nacional, luego una relación positiva con el PBI internacional, va a tener una relación positiva con el tipo de cambio, y bueno, ahí tenemos un efecto, digamos, independiente. ¿Ok? Eso sería. Luego, para hallar la ecuación LM en términos de Y, simplemente reemplazamos. Reemplazamos lo que tenemos, lo que es ahí lo que es ahí, por ejemplo, la inversión, también lo tenemos, ¿ok? ¿Ok? Y lo que tenemos, y simplemente nos va a salir R igual a 0.05Y menos 8, ¿ok? Y ahora viene el otro. Vamos a suponer que el tipo de cambio es 5, es decir, la razón de cambio entre moneda nacional y extranjera y el PIB internacional es 5.000. Simplemente el multiplicador keynesiano, que es, bueno, a Keynes le encantaba un poco esta relación entre gasto público y, bueno, el impacto del gasto público entre lo que es, bueno, el impacto del gasto público en el producto, ¿no? El producto nacional. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? De la ecuación que ya tenemos, derivamos, simplemente. Vamos a derivar y queremos el efecto, ¿no? Queremos el efecto.
Simplemente es una derivada y tendría que salirle 2.5. ¿Cómo se interpreta? Eso es lo importante. Un aumento en una unidad en el gasto público va a incrementar el PBI, digamos, o el Producto Bruto Interno en 2.5 unidades. ¿Ok? Para el equilibrio, acá tenemos, para el equilibrio, lo que tenemos, bueno, simplemente para recapitular, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar, digamos, en nuestras ecuaciones, unificarlas en nuestra ecuación de demanda agregada, ¿no? Igualarlos, digamos, a oferta con demanda agregada, reemplazamos todos, digamos, comenzamos a multiplicar, agrupamos, identificamos, ¿no? Factores comunes, simplificamos, eso es lo que hacemos, digamos, y luego tenemos que despejar la tasa de interés. Luego en el mercado de dinero simplemente va a ser igualar, digamos, ¿no? La oferta monetaria con la demanda monetaria y, digamos, despejamos R igual. No hay nada más que hacer. Posterior a ello, lo que seguía era hallar el multiplicador keynesiano, que simplemente sería derivar, digamos, derivar Y respecto a G, ¿no? Para hallar, digamos, el impacto o la sensibilidad del Producto Bruto Interno ante variaciones del gasto público. ¿Ok? Luego hallamos el equilibrio en la ISLM. Ok, hallamos el equilibrio en la ISLM. Para ello nos están dando una razón de cambio y luego nos están dando el Producto Internacional. Igual, simplemente lo que tendríamos que hacer es reemplazar, ¿no? Reemplazar y vamos a tener un sistema de ecuaciones, tanto para la IS con la LM. ¿Ok? Para justamente, ya este es un artificio, ¿no? Lo que hacemos es para alinear los coeficientes de R, comenzamos a multiplicar por 2 ambos, ¿ok? Entonces, vamos a sumar con LM y nos tendría que salir el producto, digamos, y los invito también que lo verifiquen. El producto nos tendría que salir, el Producto Nacional nos tendría que salir 5.215 aproximadamente, ¿ok? En su examen les encomiendo, por favor, siempre usar dos decimales, ¿ok? Siempre dos decimales como lo estamos haciendo acá. Luego, una vez que tenemos el producto, podemos reemplazarlo en lo que es la ecuación, digamos, LM, y lo que tendríamos que hallar sería la tasa de interés. La tasa de interés de esta economía va a ser 18. ¿Ok? Y digamos que nuestro gráfico de equilibrio sería este, ¿no? Sería este, ¿no? Algo así se espera también de ustedes. Simplemente es graficar una IS, es una función lineal, que es súper fácil para ustedes graficarla. Igual a LM, y el equilibrio. Ahora, suponiendo que estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, ¿qué pasaría si la economía, digamos, la tasa de interés internacional es de 20%? Lo que hay que tener es lo siguiente. En un régimen de tipo de cambio fijo, los capitales van a ser perfectamente, o va a haber libre movilidad o perfecta movilidad de capitales. ¿Ok? Para evitar esa movilidad de capitales, ¿qué va a pasar? La tasa de interés doméstica siempre va a tener que igualar la tasa de interés internacional. ¿Ok? Entonces, implícitamente nos están diciendo, en un régimen de tipo de cambio fijo, nos están dando también, digamos, la tasa de interés doméstica. ¿Por qué? Porque ya sabemos que por estos supuestos, la tasa de interés nacional va a ser igual a esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a implicar que el Banco Central va a tener que ajustar la oferta monetaria para mover la LM y justamente esa tasa se alcance. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Partimos de la ecuación IS, ¿no? Y vamos a sustituir 20. ¿Ok? Ahora vamos a encontrar lo que va a ser, digamos, el producto asociado a esa tasa de interés, porque sabemos que, digamos, la tasa de interés, digamos, tiene relaciones a lo que es mayormente la inversión. ¿Ok? Y también vamos a tener la ecuación del mercado monetario. Entonces, obviamente que como ha cambiado la tasa de interés y va a tener que cambiar, va a tener que llegar a 20 y ya tenemos el producto, obviamente ¿por dónde va a ir el ajuste? Por la masa monetaria, ¿no? Que va, digamos, alterar, digamos, el Banco Central. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? La masa monetaria. La masa monetaria, digamos, simplemente reemplazamos el nuevo producto y la tasa de interés, digamos, que queremos llegar.
y vamos a tener que encontrar que la masa monetaria es 487.5. ¿Ok? Si partimos de la ecuación original de la LM, ¿no? Antes la oferta monetaria era 800 y ahora es 487.5. Entonces ha habido una contracción, ¿no? Entonces vamos a encontrar asociado a esta una nueva curva de LM. ¿Ok? Entonces, de esta forma también se esperaría que ustedes lo grafiquen, ¿no? Como es la contracción. Primero hay que entender un poco la lógica del modelo y luego también hay que graficarlo claramente. Eso se espera para su examen. Y luego vamos al siguiente punto, cuando existe un régimen de tipo de cambio flexible. ¿Ok? Entonces, aquí es un poquito distinto. Cuando, obviamente, si tenemos un régimen de tipo de cambio flexible, el BCR no va a intervenir. ¿Ok? No va a intervenir. ¿Ok? Entonces, la tasa de interés doméstica debe igualarse a la internacional para evitar movimiento de capitales. ¿Ok? Entonces, ¿por dónde va a ser el ajuste? Veamos. Vamos a sustituir directamente en la LM esa tasa de interés y vamos a encontrar el producto asociado. Pero esta vez reemplazamos en la LM directamente, ¿ok? Entonces el producto asociado a eso va a ser 5.600. Y luego, digamos, de haber reemplazado en la LM, vamos a reemplazar en la IS, ¿ok? En la IS, ¿ok? Y ahí vamos a encontrar, digamos, lo que tenemos que encontrar es el tipo de cambio, el nuevo tipo de cambio, ¿ok? Y el nuevo tipo de cambio es 8.13. Lo que cambia acá es el orden en realidad, pero obviamente va a cambiar el orden por la lógica que ustedes tienen que entender. Lo que nos damos cuenta aquí, por ejemplo, que en un régimen de tipo de cambio fijo, a ver, digamos ya bien, yendo a lo práctico. Primero, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar, digamos, esa tasa de interés en lo que es la curva IS. Luego de reemplazarlo en la curva IS, voy a encontrar un nuevo nivel de producto. Ese nivel de producto ahí lo voy a reemplazar en lo que es la LM para hallar la nueva oferta monetaria. ¿Por qué tengo que hallar la nueva oferta monetaria? Porque yo ya sé, digamos, teóricamente, que el BCR es el que va a apuntar, digamos, esa variable para ajustar, para llegar a la tasa, digamos, a los niveles de la tasa de interés internacional. En cambio, en el siguiente ejemplo, digamos, en el siguiente caso, como el tipo de cambio es flexible, no va a intervenir el BCR. Entonces el cambio no va a venir por la masa monetaria, sino va a venir por el tipo de cambio, porque digamos ahí va a ser el mecanismo de ajuste. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que yo tengo que hacer es esa tasa de interés internacional, reemplazarlo en la curva ILM. En esa curva ILM va a estar asociada a un nuevo nivel de producto. Ese nivel de producto lo igualo o lo reemplazo en lo que es la IS. Y ahí es donde debo encontrar el nuevo nivel de tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, aquí, digamos, en un caso de tipo de cambio, digamos, con régimen flexible, el ajuste viene por lo que es la IS. ¿Ok? Y eso habría que ver aquí. Eso habría que ver aquí. Hay un desplazamiento hacia la derecha, ¿no? Y eso es un poco lo que se busca que ustedes demuestren que entienden. ¿Ok, chicos? Es sencillo el modelo, o sea, ustedes también ya creo que tienen experiencia en este modelo, pero sí tienen que, digamos, desarrollar esas habilidades en cuanto a esa a intuición, entender un poco las dinámicas o los mecanismos de transmisión, las variables que se afectan ante el cambio en otras y cómo son las relaciones, ¿ok? Yo les recomendaría ya tener muy en cuenta y deberían hacer algunas tablas de resumen de cómo es la variación, por ejemplo, las variaciones o los efectos que pueden estar, digamos, relacionados a la IS, cuando se desplaza, cuando se contrae, la LN igual. Ese sería mi consejo, chicos. ¿Ok? Eso ha sido respecto a la PD del día de hoy. Ahora bien, esta PD no va a entrar, digamos, este tema no va a entrar en la PC, pero puede entrar en lo que es en lo que es la TEA y obviamente su final. Ok, chicos, así que atentos, estudien y cualquier duda me escriben al correo. Ok, chicos, gracias.